del Señor, que es vida para cada uno de nosotros. Así como están en pie, les voy a invitar que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos. Salmo 61, vamos a dar lectura del versículo 1 al 4 con la ayuda del Señor. Salmo 61, versículo 1 al 4. Después de dar lectura le voy a pedir a nuestro hermano Samuel Morales que sea el quien nos dirija en oración, pidiendo el respaldo de nuestro Dios en estos momentos. ¿Ya tienen esta parte escritural, hermanos? Vamos a dar lectura todos unidos. Dice así la palabra del Señor. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. A la peña más alta que yo me conduzcas, porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Oramos con nuestro hermano Samuel con la ayuda de Dios. Amén. Gracias, hermano. Pueden ocupar su lugar, mis hermanos, y les invito a reflexionar. Cuando las personas que no conocen de Dios están pasando por situaciones difíciles, por angustia, ¿a quién le piden ayuda? Por lo regular lo hacen con aquellas personas a las que le tienen confianza. Por ejemplo, las esposas le piden ayuda a sus esposos, los hijos a los padres, el alumno al profesor. Pero cuando alguien que conoce a Dios está pasando por momentos difíciles, ¿a quién clamamos? ¿A quién le pedimos ayuda? A nuestro Dios. Por eso en esta noche vamos a aprender de la palabra del Señor. Debemos clamar a Dios en los momentos de angustia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y acabamos de dar lectura al libro de los Salmos, Salmo 61, versículo 1 al 4. El libro de los Salmos es llamado en hebreo el libro de las alabanzas, y pues es una obra compuesta de 150 poemas, pero no son poemas de amor, no son poemas que no tengan un tema en específico. Hablan pues respecto al carácter de Dios y respecto a las vivencias del pueblo de Israel. Todas estas vivencias, ya sean individuales o colectivas como pueblo, bueno, pues dieron como fruto la colección del libro de los Salmos, y que para hoy también nosotros, como el pueblo de Dios, pues es utilizado para aprender de la palabra del Señor, pero también muchos de estos salmos inspiran alabanzas para darle la gloria a nuestro Dios. Aunque estos salmos tienen pues muchos años de haberse escrito, siguen vigentes para nuestro diario vivir y reflejan pues nuestro sentir en muchas ocasiones, en las adversidades, en las alegrías, en las luchas, en nuestro diario vivir.
podemos ver reflejado muchos de los salmos escritos y también podemos ser instruidos a través de estos salmos. El libro de los salmos fue escrito entre el año 1440 y 586 antes de Cristo. En su mayoría, pues estos salmos se le atribuyen al rey David, pero no fue el único escritor. Estos salmos expresan sentimientos, como ya les decía, en su mayoría de confianza, de alabanza, de gozo, de misericordia. Y de especial manera el Salmo 61 que acabamos de dar lectura es una oración conmovedora y profundamente personal, pero que hoy se puede aplicar a la iglesia de Cristo. Este salmo se le atribuye al rey David. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y dentro de este salmo podemos ver una palabra que destaca en el primer versículo que nos dice clamor. Y si nosotros nos vamos al diccionario, clamor o clamar significa pedir ayuda a gritos o a voces. Y entonces esto nos puede indicar la desesperación del salmista, la desesperación del rey David al pues escribir estos salmos inspirado por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. El Salmo 61 es un grito sincero de ayuda y pidiendo protección, que también nos revela, bueno, pues que David, como el salmista escritor, tenía una fe inquebrantable, siempre creyendo que su ayuda venía de parte de nuestro Dios y que en los momentos de angustia el Señor sería su ayuda, su guía y su refugio. No nos describe grandemente este salmo qué estaba pasando en ese tiempo. No nos dice otra causa como en otros salmos que podemos dar lectura. Sin embargo, algunos comentaristas, algunos teólogos, algunos estudiosos de las Escrituras creen que pudo haber sido en un periodo donde el rey David estaba pasando por una inmensa angustia, no solo personal, no solo sentimental, sino probablemente también política. Y bueno, esos teólogos piensan que este salmo puede haber sido escrito durante la persecución de Absalón, hijo de David, pues hacia el rey David. Les digo, no hay un contexto pues histórico en este salmo que nos lo confirme, pero pues los estudiosos creen que pudo haber sido en ese periodo. Y es que si nos ponemos a analizar, ¿cómo estaría usted, papá o mamá, si su hijo se pusiera en su contra? ¿Estaría contento? Sería un momento de angustia, ¿verdad? Un momento tal vez de impotencia. Y bueno, en estos versículos a los que vamos a dar lectura, precisamente podemos comprender que el salmista estaba pasando por una situación muy angustiante. Y pues vamos a estudiarlo. El versículo 1 nos dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Debemos clamar a Dios en los momentos de angustia, mostrando nuestra dependencia de Dios. Ya les decía que las personas que no conocen de Dios, cuando necesitan ayuda, pues le piden a quien más confianza le tienen, o incluso a desconocidos, ¿verdad? Dependiendo la situación. Pero un hijo de Dios siempre va a pedir ayuda, demostrando la dependencia a nuestro Señor. Comienza con esta frase, ¿verdad? Oye, oh Dios, mi clamor. Y tal vez yo no lo expreso como el salmista en su momento, en su desesperación, lo hubiera expresado. ¿Cómo se imaginan en la necesidad que el salmista estaba escribiendo estas líneas? Pongámonos un momento en su lugar, en ese tiempo de angustia, y pues en su desesperación dice: oye, oh Dios, mi clamor, y continúa diciendo: a mi oración atiende. Con esta frase podemos ver que sin duda alguna había una dependencia del rey David hacia Dios. Sabía que él era su único ayudador. Y debemos de entender que David no era un hombre cualquiera, era el rey David. Y podemos ver que políticamente ocupaba un puesto muy importante. ¿Acaso no tendría subordinados que vinieran
a su auxilio? ¿Acaso no había hombres que estuvieran al pendiente de él y en el momento de la angustia, en el momento del problema, no podía él dar la orden y de inmediato esos soldados iban a ayudarlo? Claro, porque él era el rey, claro que tenía hombres a su cargo y que estaban al pendiente de él, pero su ayuda no dependía de esos hombres, dependía totalmente del Señor. No confiaba su necesidad en la fuerza de un ejército, confiaba su necesidad en la potencia de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo, nuestro Salvador. David comienza con una súplica urgente. ¿De qué? De que Dios atienda su clamor. Es todo lo que le dice: oye mi clamor. Y vuelve a decir: a mi oración atiende. Pero si ponemos un poquito de atención, podemos ver que él lo hacía, sí, con desesperación, porque estaba en una situación difícil, sí, pidiendo ayuda, pero siempre recordando a quién se estaba dirigiendo. Siempre lo hacía con humildad. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Y esto nos muestra algo muy diferente a lo que hoy en día se predica, que muchos pueden acercarse a Dios, ¿qué? Reclamando sus promesas. Algunos dicen, bueno, pues esto dice el otro, pero pues ahora sabemos que están muy equivocados. No podemos acercarnos a Dios exigiéndole algo, porque Él es el Todopoderoso y sí, en Él hay misericordia, pero siempre debemos de reconocer nuestra condición delante del Señor. El salmista David lo hacía con humildad y les decía, muy diferente a lo que hoy podemos ver en otros lugares, donde incluso dicen, lo declaro, no acepto un no por respuesta. No, un cristiano sabe que su auxilio está en Dios, pero siempre recordando que todo es bajo su perfecta voluntad. ¿Es así, hermanos? Porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor. La palabra de Dios nos dice que el Señor tiene pensamientos de paz para su pueblo. Y Él sabe las situaciones de angustia, las necesidades que estamos atravesando cada uno de nosotros. Y tal vez la angustia que yo estoy atravesando, pues es muy diferente a la que usted está atravesando, y tal vez uno del otro diga, eso para ti es difícil. No, eso está bien fácil. Mira, lo que yo estoy pasando realmente está difícil. Pero el Señor nos dice en su palabra que no nos da más cargas de las que podamos llevar. Y cada uno el Señor le da, bueno, conforme a su fe, conforme a su perfecta voluntad. Y también el Señor permite que pasemos por momentos de angustia, pues para perfeccionar nuestro carácter, para trabajar nuestra fe, para que el Señor siga moldeándonos cada día para parecernos más a Cristo. Y podemos ver aquí en el versículo número 1 que el salmista está mostrando total dependencia al Señor. ¿Usted muestra total dependencia a Dios en los momentos de angustia? A veces sí, ¿verdad? Podemos decir que lo ideal sería que un cristiano en todo tiempo de necesidad pues clamara al Señor pidiendo su auxilio. Pero muchas veces en nuestra humanidad, ¿qué hacemos? Buscamos soluciones en otro lado, y cuando todo se nos agota, entonces ya venimos a las plantas del Señor. Y el Señor hoy nos está invitando a ser como el salmista David, mostrar total dependencia de Dios en los momentos de angustia. Continuamos, hermanos, el versículo 2 nos dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, a la peña más alta que yo me conduzca. Debemos clamar a Dios en los momentos de angustia, reconociendo la omnipresencia de Dios. Y es que, bueno, el salmista David nos demuestra su necesidad al acudir a nuestro Dios. Y podemos ver con la expresión que acabamos de leer, que el salmista David en este salmo está llegando al final de sus fuerzas. ¿Usted se ha sentido sin fuerzas para continuar en el camino de Dios? Sí, como humanos nos sentimos débiles, pero el Señor nos alumbra a través de su palabra y nos recuerda que no estamos solos. La palabra del Señor
nos recuerda sus promesas. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y bueno, podemos ver o podríamos decir que el salmista estaba desmayando en esta situación tan difícil. Y desmayar también puede significar desfallecer o perder la fuerza, lo que nos da una idea de que, bueno, aunque David tenía esa total dependencia de Dios, pues no dejaba de ser humano. Y bueno, tenía también momentos vulnerables, pero en este versículo que es el 2, también nos muestra que el salmista David conocía la omnipresencia de Dios, porque dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Es decir, donde él estuviera, tal vez en el fin del mundo, tal vez en un lugar recóndito, sabía que la presencia del Señor iba a estar con él. Bendito sea nuestro Dios. Usted sí recuerda, hermano, que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recordamos uno de sus atributos, ¿verdad? Que es la omnipresencia. Quiere decir que Él está en cualquier lugar. Si un día no estamos en el templo, ¿podemos alzar nuestra voz al Señor en señal de auxilio? Claro. Si estamos en el trabajo, ¿podemos clamar a Dios? Si estamos en nuestro hogar, ¿podemos clamar a Dios? Si estamos en otra ciudad, en otro país, ¿podemos clamar a Dios? Ahora que estamos muy apegados a la tecnología, podemos irnos a lugares donde, ¿qué pasa con nuestro celular? No hay señal. Y queremos pedir ayuda, queremos mandar un mensaje, ¿y qué pasa? No podemos. Queremos hacer una llamada, no podemos porque no hay cobertura, no hay señal. Pero Dios no es así. Dios está en todo lugar. Y precisamente el salmista expresaba el conocimiento de este atributo. Dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, nuevamente la condición en la que se encontraba el rey David. Y podemos decir, ese hombre tan valiente que estaba al frente de los ejércitos, ese hombre que cuando pecó contra Dios, se reconoció delante de él, ese hombre que estuvo enfrente de sus enemigos, declarando su fe y su confianza de que su ayuda venía de Dios, ¿se sentía sin fuerzas? Sí, ese hombre se sentía sin fuerzas, porque pues era humano, al igual que usted y yo lo somos, pero ahí en esa flaqueza recordaba y expresaba su confianza en nuestro Dios. Teológicamente podemos decir que, bueno, él se encontraba muy débil, muy derrotado, y en los versículos que vamos a dar lectura también expresa que sabía que Dios, además de ser omnipresente, era o es omnipotente. Bendito sea nuestro Dios. Continúa diciendo este versículo: a la peña más alta que yo me conduzcas. ¿Qué es una peña? Bueno, pues es una roca. Y la palabra del Señor nos ha instruido que la roca es Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pues Cristo no se había revelado como ahora nosotros lo conocemos, pero sabía que en la presencia del Señor había un lugar seguro. Y vamos a tratar de imaginarnos ese momento cuando el rey David estaba huyendo, ¿verdad? A los montes, a las cuevas. ¿Dónde podía esconderse? Pues entre mayor fuera la piedra, entre mayor fuera la peña, entre mayor fuera el monte, era un lugar más seguro para él. Y esto lo manifiesta a través de estas palabras, diciendo: a la peña más alta que yo me conduzcas. Es decir, a un lugar seguro tú me vas a conducir, donde yo clame, porque él se encontraba pues lejos de su familia, lejos de todos aquellos que lo podían auxiliar, ¿verdad? Porque se cree que era durante la persecución de su hijo Absalón. Entonces él estaba huyendo, pero sabía que donde él anduviere, aunque fueran lugares muy recónditos, donde fueran lugares muy escondidos, muy solitarios, él podía alzar la voz y el Señor lo iba a escuchar, y que además le iba a conducir a ese lugar seguro. Ahora, cuando nosotros oramos, cuando nosotros alzamos nuestra voz, ¿hacia quién va dirigida nuestra oración? Al Padre, en el nombre
de Jesús, porque ahora tenemos entrada al lugar santísimo por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. El salmista sabía que sus enemigos pues iban a ser disipados, ¿verdad? Y no porque él tuviera las armas a su alcance, sino porque sabía que estaba totalmente dependiendo de nuestro Salvador. Bendito es el nombre de Cristo. La palabra del Señor continúa diciendo en los versículos 3 y 4, porque tú has sido mi refugio y torre de la fortaleza delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cobertura de tus alas. Debemos clamar a Dios en los momentos de angustia, reconociendo la fidelidad y la omnipotencia de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. El salmista expresa, porque tú has sido mi refugio. Es decir, que él ya tenía el antecedente de que cuando estaba en momentos difíciles era auxiliado por Dios. Y lo podemos ver, ¿verdad?, en la historia, en la palabra del Señor, todo lo que nos narra acerca del rey David, que aún desde muy pequeño Dios era su ayuda. Cuando era pastor de ovejas, peleaba contra animales muy grandes, ¿verdad? ¿Y quién le daba la fortaleza? Dios. Cuando estuvo ante aquel gigante, ¿quién lo respaldó? Dios. Cuando estaba en las guerras, ¿verdad?, peleando por el pueblo del Señor, ¿quién lo respaldó muchas veces? El Señor. Él tenía un antecedente de que Dios estaba con él, y por eso puede expresar con esta confianza, porque tú has sido mi refugio. Podemos decir que un refugio es un lugar confiable, es un lugar seguro. Y si nos vamos en el contexto histórico de estos tiempos de guerra, de estos tiempos en los que habitó el rey David, bueno, el refugio precisamente era un lugar donde podían esconderse aquellos que eran perseguidos, y bueno, pues sus enemigos no podían hacer más, no podían llegar a aquel lugar. Incluso se habla de las ciudades de refugio, ¿verdad? Aquellos lugares donde el que era perseguido podía pedir auxilio y el enemigo no podía ya hacerle nada. ¿Por qué? Porque había llegado a aquellos lugares especiales donde eran seguros, donde no podían enfrentar ningún peligro. Y un refugio, podemos decir precisamente que es eso, ¿verdad? Es un lugar donde es imposible que los enemigos nos acechen. Dios posee un poder y una fuerza incomparables. ¿O usted conoce a alguien que tenga una fuerza o un poder que se compare al de nuestro Dios? Yo no. ¿Usted lo conoce? Es que no existe. El Señor es omnipresente, es omnipotente, todo lo puede hacer. Él es omnipotente, lo que significa que es todopoderoso y capaz pues de proteger a su pueblo ante las amenazas. Esto a nosotros como pueblo del Señor nos debe de dar tranquilidad, nos debe de dar confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos bajo el amparo del Todopoderoso. Es verdad que pasamos por situaciones difíciles, que pasamos por situaciones de angustia, pero si venimos a pedir refugio ante aquel que es todopoderoso, ¿quién contra nosotros, hermanos? Una torre fuerte, les decía, un refugio es un lugar confiable. De manera similar, Dios es inquebrantable en su fidelidad para con su pueblo. ¿Y aquí hay pueblo de Dios? Aquí hay pueblo de Dios, aquí hay quienes conocemos las promesas del Señor y sabemos que Dios es fiel, pero también reconocemos que Él actúa bajo su perfecta voluntad. Esta seguridad, este conocimiento de la fidelidad de Dios para con nosotros nos debe de proporcionar esa confianza y esperanza, sabiendo que en cualquier situación difícil, Cristo es nuestro refugio. Bendito y alabado sea nuestro Dios. También el lugar de refugio pues nos habla de un lugar fuerte, de un lugar pues que nos sirve como protección y sin duda alguna Cristo es nuestro protector. En lugares donde andamos
pues muchas veces no nos damos cuenta de lo que hemos sido librados, ¿verdad? De los accidentes, de la maldad de este mundo, de los hombres malos, no nos damos cuenta. Sin embargo, Cristo es nuestro protector, bendito y alabado sea nuestro Dios. Dice, y torre de fortaleza delante del enemigo. Bueno, las torres de fortaleza precisamente eran aquellos lugares donde el ejército podía estar seguro de que desde ahí iba a enfrentar al enemigo, y eran muy gruesas, eran muy grandes, eran muy altas, eran construcciones donde era imposible que el enemigo penetrara con la tecnología de ese tiempo, ¿verdad? Sin embargo, el salmista, el rey David, dice que Dios era la torre de su fortaleza delante del enemigo. Es verdad que hemos pasado por situaciones difíciles donde somos acechados aún por nuestra propia familia, por compañeros del trabajo, somos acechados por nuestros vecinos, ¿verdad? Pero pues nosotros confiamos en que el Señor es nuestra torre de fortaleza. Solamente nos queda orar por ellos, ¿verdad? Como hemos aprendido en las lecciones de las escuelas dominicales, en las predicaciones de la palabra del Señor. Y el Señor actúa y pelea por su pueblo. Continúa diciendo el salmista, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Bueno, ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo, bueno, era, podríamos decir, un templo transportable. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, recordemos que andaba errante por el desierto, y pues Dios demandó en su momento un lugar pues donde se le rindiera sacrificios. Y entonces se construyeron estas campañas que cuando ellos llegaban podían armar estas tiendas, ¿verdad? Pero tenían un propósito especial, la adoración a Dios, el sacrificio a Dios, y tenía una construcción especial, bueno, que en todo ello podemos ver la presencia de nuestro Dios. Y bueno, este tabernáculo, cuando el pueblo tenía que trasladarse a otro lugar, bueno, pues lo desarmaban, lo transportaban, y cuando volvían a llegar a su lugar de destino, lo volvían a armar, y los sacerdotes pues rendían sacrificio al Señor. Y dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Bueno, podemos decir que el tabernáculo era donde se ofrecía sacrificio al Señor. No todos tenían presencia, o no todos podían entrar hasta el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y no lo podía hacer en todo tiempo. Sin embargo, con esta metáfora, con esta comparación, el salmista está diciendo, bueno, pues que quería estar en esos lugares de adoración donde estaba su misma presencia. Y dentro del tabernáculo podemos ver que se encontraba el arca del pacto, que precisamente representa la presencia de Dios para con su pueblo. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo donde se encontraba el arca. Para David, habitar en el tabernáculo significaba estar en la presencia de Dios. ¿Pero para qué? Para adorar y bendecir su santo nombre. También continúa diciendo, estaré seguro bajo la cobertura de tus alas. Bueno, esta imagen o esta representación, esta comparación, pues lo hace con aquellas águilas que se dice que aún bajo climas extremos, en su nido extienden sus alas, donde sus polluelos se refugian. Y aún estén a temperaturas pues muy altas o temperaturas muy fuertes, el águila resiste. Aunque haya vientos muy poderosos, el águila resiste, se puede llenar pues de nieve, le puede estar cayendo el granizo, y el águila está ahí protegiendo a sus polluelos bajo sus alas. Cuando este tiempo peligroso pasa, bueno, el águila levanta nuevamente sus alas, sus polluelos están protegidos, y ella con toda seguridad puede salir a buscar alimentos. Y bueno, esta comparación hace el salmista David, que el cristiano está bajo la cobertura de las alas del Todopoderoso. Eso nos debería de llenar de paz, nos debería de llenar de confianza. Es verdad, pasamos por momentos
muy difíciles. Ya en la oración nos decían, ¿verdad? Oremos por esta situación, oremos por esto otro, oremos por los enfermos. Las situaciones difíciles, bueno, mientras estemos en esta tierra, no se van a terminar. Pero el salmista, al igual que nosotros, bueno, pues nos enseña, ¿verdad?, a tener esa confianza, a depositar nuestra confianza plena en Dios, reconociendo que Él es fiel y Él es omnipotente para sostenernos. ¿Cuándo? ¿Un momento? ¿Unos instantes? No, para sostenernos en todo tiempo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Podemos decir que en estos versículos la palabra del Señor a través del salmista David nos hace un recordatorio de la poderosa presencia de Dios en nosotros, que nos protege, que nos fortalece, que Dios está con nosotros. Hoy el Señor nos está recordando. ¿Por qué? Porque pues a veces lo olvidamos. A veces como humanos no sabemos a dónde ir, pero hoy el Señor le está recordando a nosotros, a su pueblo, ¿a dónde vas? Si conmigo estás seguro. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy la palabra del Señor, bueno, nos invita a aferrarnos de las promesas del Señor, de recordar que Él ha sido nuestro refugio. Les pregunto, ¿usted ha experimentado esta confianza, esta seguridad? ¿Usted ha sido protegido por Dios en momentos de angustia? ¿Y cree que el Señor lo va a seguir protegiendo? Claro que sí, porque Él es fiel a sus promesas, independientemente de cuál sea la situación que nosotros estemos enfrentando. El Señor nos recuerda que Él es fiel, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente. Ahora nosotros debemos de recordar estas promesas de seguridad y de protección del Señor para con su pueblo. Debemos de recordar que también en momentos de angustia debemos de clamar al Señor. ¿Cómo? ¿Exigiéndole? No, siempre en humildad, reconociendo que si nosotros estamos delante de su presencia es por su pura gracia, por su pura misericordia. A veces en medio de la angustia y de la aflicción podemos perder la vista, podemos perder esto o dejar de recordar estas promesas. Pero el Señor que conoce nuestras necesidades, el Señor que conoce nuestras vidas, el Señor que conoce nuestros corazones, nos recuerda a través de su palabra que debemos de clamar a Dios en los momentos de angustia, mostrando siempre dependencia de Dios. Si usted ha tratado de buscar solución en todos lados antes que venir a las plantas del Señor, hoy el Señor lo invita a que ponga su confianza 100% en Él. Y no importando su necesidad, el Señor tiene poder para obrar misericordia, siempre confiando que lo que hará será conforme a su perfecta voluntad. Debemos clamar a Dios en los momentos de angustia, reconociendo su omnipresencia. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, siempre recuerde que en los momentos de aflicción, ahí está también el Señor, atento al clamor de su pueblo. Debemos clamar a Dios en los momentos de angustia, reconociendo su fidelidad y su omnipotencia. Recordemos los momentos en el que el Señor ha cumplido sus promesas en nosotros. Recordemos la palabra del Señor, que el Señor ha prometido estar con nosotros. Y recordemos que no tenemos a un Dios pequeño, a un Dios todopoderoso, es al que nosotros le clamamos. No nos olvidemos que Él tiene poder para obrar en todo. ¿Cuál es su angustia? ¿Tiene usted problemas en su casa, con su familia? Tal vez como padres no saben cómo dirigir a sus hijos, como esposos están enfrentando dificultades en el matrimonio, en el trabajo, en lo económico. Hoy vamos a venir a las plantas del Señor reconociendo su fidelidad, reconociendo su omnipotencia, su omnipresencia y dejando nuestras peticiones para que Él obre conforme a su perfecta voluntad. Y si hoy usted viene con la angustia de decir, bueno, pues veo que el Señor sigue bautizando con Espíritu Santo y a mí no me bautiza,
aquí está el Señor que sigue cumpliendo sus promesas. Si usted tiene alguna otra petición, no sé cuál sea, hoy vamos a pedirle al Señor perdón porque no hemos dependido totalmente de Él, y vamos a pedirle que nos aumente la fe. Puestos en pie o aquí, hay lugar en el reclinatorio donde usted quiera orar, pero todos doblemos nuestras rodillas y vamos a alzar nuestra voz al Señor con humildad, como el salmista David. Bendito sea nuestro Dios. Padre poderoso, ante ti nos humillamos en esta noche en el nombre de Jesús, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, y que si estamos aquí, Señor, no es por nuestras fuerzas, porque al igual que el salmista David, al igual que ese hombre que pudiéramos decir terrenalmente, lo tenía todo. Señor, estaba atravesando por esos momentos de angustia, esos momentos en que sentía ya no poder. Así nosotros, Señor, llegan situaciones en las que sentimos desmayar, pero tú nos hablas a través de tu palabra como hoy, recordándonos que debemos depender totalmente de ti, recordándonos que tus promesas son fieles y verdaderas, que hemos creído en un Dios todopoderoso, que hemos creído en un Dios que habita en todo lugar, que en donde estemos podemos doblar nuestras rodillas y Él atenderá nuestro clamor, porque ahora somos sus hijos. No es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Oh Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, porque hemos buscado la solución a nuestros problemas con el hombre, con el dinero, Señor, pero hoy tú nos recuerdas que debemos confiar en ti, que hemos creído en un Dios poderoso, que en todo lugar, que en toda necesidad, Señor, tú estás al pendiente de tu pueblo. Oh Padre poderoso, tú has sido nuestro refugio en los momentos de angustia. Recuérdanos, Señor, cuán fiel has sido tú con nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe, Padre celestial. Y Padre, te rogamos, Padre bendito, que obres misericordia en nuestras vidas, reconociendo que si estamos delante de ti es por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Sabemos, Señor, que tú obras conforme a tu perfecta voluntad. Danos esa paz, Señor, danos esa tranquilidad, que aunque vemos que tú estás contestando, no como nosotros quisiéramos, Señor, es lo que tú, Señor, has preparado para nosotros, y que en cada respuesta que tú nos das, Señor, moldeas nuestro carácter, trabajas con nuestra fe para ser cada día perfeccionados, santificados hasta el día en que moremos delante de ti, Señor. Muchas gracias. Gracias porque nos recuerdas, Señor, en quién hemos creído y cómo acercarnos a ti. Te damos gracias, Señor. Aumenta la fe de tu pueblo, y que podamos levantarnos con esa paz, con esa seguridad de que tú obrarás conforme a tu perfecta voluntad. Hemos de salir, Señor, algunos distantes, pero algunos otros más se quedan, Señor, mientras distantes los unos de los otros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Te damos gracias. Amén.